quiénes son realmente, porque aquí hay algunos que no me aparecen. Voy a compartir. Bueno, miren que aquí me aparecen unos perfiles que realmente no sé quién son. Aparecen estos dos códigos y una que dice Cosca. Entonces ahí en esos tres no me identifica quién son esos perfiles. Creo que ese Costa es el mío, jefe. Ese Costa es el tuyo. Estoy conectada a otro celular. Ahora dime quién eres tú. Sandra Tapia. Ah, Sandra, perfecto. Y los dos compañeritos que están acá en esta parte, ¿quiénes son? Compañeros, ¿pueden identificarse? No. Bueno, no hay forma de identificación. No dice. El momento ahorita que se identifiquen. Sí, muy buenas noches. ¿Quién eres? Moisés, profe. Qué pena, siempre he Moisés. salido así, no sé qué inconveniente tengo. Vale, Moisés. ¿Y el otro compañerito quién será? Bueno, no nos escuchan. Perfecto. Bien, vamos a empezar primero que todo, en la clase anterior nos hablábamos más que todo de un balance de pruebas, ¿sí o no? Buenas noches, Heidi. Profe, Hola. por si en algún motivo me llego a salir de la clase, se me sale de las manos porque estoy sin internet. Me regalaron aquí ahorita la clave de una vecinita, pero entonces se cae a veces, entonces por si me llega a sacar. Listo, no hay problema. Perfecto. Bien, entonces, ¿quién me recuerda qué trabajamos específicamente sobre este balance de prueba de la clase anterior? ¿Quién me cuenta? ¿Qué se acuerda de lo que hablamos de esa clase? Profe, de los activos corrientes y no corrientes, de los pasivos corrientes y no corrientes. Sí, perfecto. Activos corrientes y no corrientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más me cuenta qué pasa, qué hablamos en la clase anterior sobre ese balance de prueba? De que las provisiones para nosotros eran unos pasivos. Las provisiones son unos pasivos. No, nunca dijimos eso. ¿Recuerda bien eso? Muchachos, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Vimos conceptos de depreciación, pérdida de FI acumulada, cuenta de ahorro sobre giro, fiduciaria. Hablamos de la fiduciaria, ¿sí o no? Pero cuando hablamos de la fiduciaria fue específicamente por esa cuenta que aparece ahí que se llama derechos fiduciarios. Y entonces explicamos qué era una fiduciaria. Nos enfocamos mucho, como dijo el compañero anteriormente, en los activos corrientes. Pero creo que la metodología de lo que trabajamos en la clase anterior fue identificar los débitos y los créditos realmente de ese listado de cuentas, ¿cierto? Para realizar un balance de prueba. Y voy a corregir a la compañerita cuando dijo que las provisiones eran un pasivo. No, las provisiones son de naturaleza crédito, no un pasivo. Son una cuenta de activo, como lo puedes ver en la 1399, pero es de naturaleza crédito. No es que sea un pasivo. El hecho de que sea naturaleza crédito no es un pasivo. ¿De acuerdo, compañera? Perfecto, profe. Bien. O sea, este valor que vemos acá representado. También hablamos un poquito de que la depreciación acumulada era naturaleza crédito y encontramos algo raro, una cuenta de patrimonio que era la 3710, que tenía un símbolo negativo, y lo cual eso
hacía que al momento de generar el balance de pruebas no era naturaleza crédito, sino al lado contrario a su naturaleza, sino en el valor de débito, de tal manera que las sumas iguales de nuestro balance de pruebas fueran totalmente exactas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, qué pena, profe, hay un compañero que le está... Hay un compañero que está solicitando la entrada, Jesús Bravo. Gracias. Bien, entonces, trabajamos mucho sobre los activos corrientes, ¿cierto? Ya hablamos de estas cuentas, nos enfocamos mucho en la cuenta de derechos fiduciarios, hablamos de qué era un derecho fiduciario y explícitamente por qué en esa cuenta de derechos fiduciarios, porque hablábamos de que esa era una empresa que estaba, de cierta manera, estaba intervenida por deficiencias económicas o en la ley 550 de emergencia económica, ¿sí? Y esa empresa pues tenía unas condiciones especiales, explicábamos de que estaba intervenida también por una fiduciaria y hablábamos de que era una fiduciaria. ¿Quién me recuerda qué es una fiduciaria? Una entidad financiera, un tercero que... ¿Cómo? No Una te entidad escucho muy bien. financiera. Es una entidad financiera, perfecto. Perfecto. Profe, No, es una entidad financiera, pero ¿qué característica tiene esa entidad financiera? ¿Nos controlan presta el dinero? ¿Cómo? controlan el dinero de las empresas. Controla. Administran, perdón. Administran el dinero de las empresas, más que todo las que están intervenidas. Con acreedores o deudas, no sé. O sea, controla o maneja recursos especiales, ¿cierto? Tiene unos contratos especiales. Es una entidad financiera que tiene características muy especiales. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más sabíamos de esa o qué más identificamos de esa empresa? Profe, también gestionan cobros y toman el control de los dineros, ¿no? Muchachos, qué pena que me ausenté, pero estaba recibiendo una llamada del instituto. Creo que me estaba hablando Jesús. No, señor. ¿No? ¿Quién me dio un concepto antes ahí? Porfa, que lo pueda repetir. Yo, profe, que toman el control de los dineros y gestionan cobros. Bien. Hablamos que las fiduciarias no hacen gestión de cobros, sino hacen administración de recursos de acuerdo a unos contratos muy especializados, ¿cierto? Hablábamos de que estas fiducias son entidades financieras que administran unos recursos, por ejemplo, cuando están las entidades en ley de emergencia económica, de entidades públicas,
y tienen una rigurosidad bastante estricta para el manejo de los giros de los dineros, ¿cierto? Entonces, por eso son entidades que son muy apetecidas para la administración de estos recursos cuando hay situaciones muy especiales. Hicimos mucho énfasis en ese caso, hicimos mucho énfasis en las cuentas de clientes, ¿cierto? Características de la cuenta clientes, características de las deudas de difícil cobro y de las provisiones. Dijimos que además de que a esta empresa le deben 646 millones de pesos, tienen 993 millones de pesos en cartera de cuentas de difícil cobro o cartera castigada. ¿Por qué castigada? Porque toda está provisionada. Entonces les decía, además de que me deben 993 millones de pesos, ya me tocó pagar esos 993 millones de pesos a mí, de mis utilidades. Lo que quiere decir de que es una plata larga, no son casi 2.000 millones de pesos que tengo en este momento pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena tener muy presente que las cuentas de activos corrientes o las cuentas del circulante de la empresa, pues tienen una importancia que las conozcamos muchísimo, que las analicemos cada punto, muchachos. Nosotros en nuestro curso o en nuestra carrera técnica que estamos realizando de auxiliar contable, yo creo que les he vendido la idea siempre de decirles, trate de no ser auxiliar contable, ¿cierto? Y es porque necesitamos ser muy analíticos en la información, ser muy juiciosos en estar pendiente de cada aspecto de las cuentas. Y más porque de esto realmente es la base de que cualquier materia que sea afín al sistema financiero, pues se me va a facilitar. Cuando yo maneje bien estas cuentas, cuando yo sepa qué está pasando en esta contabilidad o en estos estados financieros, pues se va a facilitar mucho las cosas. Hoy en día encontramos en el mercado muchísimos administradores que realmente no son muy buenos en el área financiera o área contable. Y entonces esos administradores les toca buscar asesoría de alguien que les explique y les diga qué va a hacer con esa información. ¿Sí? Qué triste, porque sería importante que lo manejáramos. Bien, hoy voy a concentrarme, voy a hablar un poco de las cuentas de pasivo. En las cuentas de pasivo no de muchas cuentas, sino me voy a ir a algunas en particular. Miren que las cuentas de pasivo no tuvimos ninguna condición de que tuvieran nada de la naturaleza diferente a su naturaleza crédito, todas están en naturaleza crédito. Y las que tenemos dice que hay proveedores nacionales, que hay costos y gastos por pagar, retención en la fuente, impuestos de timbre, retención y aportes de nómina, acreedores varios, nóminas por pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre cesantía. Todas las deudas normales que tenemos, ¿cierto? Hay una cuenta en particular que me gustaría que la viéramos. Se llama 2635 para contingencias. Son 431.000 pesos, o sea, en ese estado financiero 431.853.000 pesos. ¿Qué son contingencias, muchachos? Y ahí quiero escuchar tres conceptos. De Yasmín, por ejemplo, que levantó la mano. Sí, Yasmín, te escuchamos. No, profe, lo que pasa es que ahora que usted decía que habían administradores, o sea, yo estoy con unas compañeros que son del área contable y son profesionales, tanto en la administración como la contabilidad, y yo les estaba diciendo que me explicaron lo de la clase de hoy y no tienen ni idea de eso. Entonces, para mí es como que, ay, ¿de qué se espera de ellos que duraron 5 años estudiando y no están planteando la información que les dieron a ellos en la universidad? Sí. Y no te podían explicar qué en sí en particular, Yasmín. Compártenos eso. ¿Qué no te podían explicar? O sea, de las cuentas, del balance y de
porque estoy como un poquito enredadita en esa parte ahí. Entonces, Por ejemplo, yo ¿en le qué estaba estás enredada? en los tipos de cuenta, o sea, el semestre pasado yo entendí mucho, pero ya en esta parte me siento como enredada, no sé. Pero nuevamente te digo, ¿en qué parte te sientes enredada? Porque lo que estamos haciendo aquí es netamente un recuento, o sea, del primer semestre, clasificar las cuentas a débito y crédito, y estamos analizando las cuentas para saber cómo vamos a llevar esas cuentas a los estados financieros. Sí. Y qué importancia tiene cada cuenta en este momento. En eso estamos trabajando, ¿cierto? Bueno, gracias, profe. De acuerdo. Entonces, Sí. de pronto la dificultad que tengas, gracias por compartirnos la idea de que de pronto tenían dificultades tus compañeras también, pero me gustaría que tú sí tengas claro esas dudas. Y cualquier duda que tengas, compártenosla por favor, o pues me dices y nuevamente lo retomamos, pero es necesario que nosotros tengamos claro esto. Sí. ¿Sí? Bueno, gracias, Bien, profe. entonces voy a tratar de ponerte en contexto en cada cosa, pero adicional a alguien, ¿no me quieres dar un concepto que es el concepto de contingencia, Yasmín? No, profe, lo voy a escuchar apenas, ¿oyó? Y Bien, verificar. ¿alguien me quiere dar ese concepto que son contingencias? Profe, lo que leo de la cuenta es como una provisión que se hace para futuros pasivos, creo que. ¿Para qué? Para futuras obligaciones. Para alguna eventualidad en un futuro. Exacto. Una eventualidad. ¿Pero qué es una contingencia? Aclaremos primero qué es una contingencia. Algo que puede suceder o no. Algo Como que algo puede imprevisto, ¿no? suceder o no, ¿cierto? Algo que puede suceder realmente. Entonces, Creo yo, pues no sé. sí, crees bien y es un buen concepto. Las contingencias realmente son eventos que pueden suceder o no pueden suceder. En este caso, si identificamos, eso es una cuenta de pasivo, ¿cierto? Lo que quiere decir que la empresa está haciendo esa provisión porque es posible que ese pasivo se pueda dar o no se pueda dar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, unas demandas que tengan. Entonces, si tienen demandas, esas demandas pueden que sean favorables para ellos, o sea, que no salgan a su favor, o puede que salgan a favor de la empresa. Entonces, si no salen a favor y nos toca indemnizarla, ahí está contabilizada como un pasivo. Si no, se bajará de ser un pasivo, ¿cierto? Pero en este momento una contingencia y ese valor para contingencias está diseñado para algunos eventos que pueden suceder y que están previstos dentro de la administración. Digamos lo que es una manera organizada que tiene la empresa en ese caso, ¿ya? Una manera muy organizada. Lo que quiere decir es que no está dejando las demandas que sean a la deriva y que si pasan entonces vemos de dónde sacamos la plata. No, esa empresa como está en un proceso muy especializado e intervenido, si se dan cuenta, está contabilizando esos procesos que puede que sí sean o puede que no, ¿de acuerdo? Pero una contingencia es un evento que se puede dar o no se puede dar. Y cuando hablamos, miren, vamos a prepararnos para una contingencia. ¿Y qué es prepararnos? Buscar el plan B, ¿sí o no? No sé si les ha pasado que en algunas empresas donde estamos nos dicen, es necesario que nos preparemos porque puede que haya un tema contra incendios en caso de terremoto y entonces nos hacen una serie de capacitaciones y nos hacen una serie de formaciones, ya nos hacen simulacros y todo el tema. Eso en caso de una contingencia, de que si se da o no se da, pero estamos preparados para eso, ¿de acuerdo? En este caso,
está contabilizado en un pasivo porque es posible que hayan demandas en la empresa que pueden estar contempladas de que sean a favor de esas personas demandantes y por eso están calculadas como un pasivo. Normalmente si están calculadas como un pasivo es que la empresa las tiene determinadas que en algún momento le toca pagarlas, ¿cierto? Entonces puede que esté haciendo conciliaciones, puede que esté esperando fallos de un juez o algo, pero tiene muy previsto de que sí va a tocar pagar. Entonces por eso se provisionan esta cuenta de pasivo. Las demás cuentas de pasivo que vemos son cuentas muy normales. Estas cuentas de patrimonio dice que es fondo social, reserva legal, reserva estatutaria. Digamos lo que esto es lo normal de la empresa. Pero me quiero concentrar mucho en estas cuentas de resultados, ¿cierto? O las cuentas temporales o de resultados. Son las cuentas que empiezan por el código 4, 5 y 6. Nuestras cuentas de ingreso se determinan que empiezan por el grupo 41, las de ingreso operacional, y por el grupo 42, las de ingresos no operacionales, ¿cierto? ¿Qué son ingresos operacionales, compañeros? Son los ingresos de lo que se dedica a la empresa, profe. Son los ingresos que tienen que ver con el giro ordinario de la empresa, o sea, la actividad de la empresa. Entonces, aquí tenemos dos cuentas, que es la 4105 y la 4110, son ingresos operacionales. Ambas cuentas pertenecen al grupo de ingresos operacionales. Y hay dos, porque tiene dos unidades de costo. La unidad funcional de urgencia y la unidad funcional de consulta externa. La unidad de urgencias dice que vendió en el año 769 millones de pesos. La unidad de consulta externa, 14.619 millones de pesos. Y uno dice, wow, qué diferencia. Ahora, ¿es posible que haya más unidades funcionales dentro de esa empresa? ¿Es posible? ¿O ya eso es lo único que puede prestar esa empresa? Díganme otra unidad funcional de esa empresa, ¿cuál puede ser? Acuérdense que ustedes en este momento son los administradores de la IPS. Estamos hablando de una IPS. Además de la urgencia y la consulta externa, ¿qué otra unidad funcional puede tener la IPS? Pediatría, profe, ¿no? ¿Cómo? No sé, odontología, Hospitalización. pediatría. Hospitalización, puede que tenga una unidad de laboratorio, puede que tenga la unidad de cuidados intensivos, puede que tenga la unidad neonatal, puede que tenga, o sea, muchas cosas o muchas unidades que pueden estar dentro de esta empresa. En este caso, esta nos está mostrando que solo tiene dos centros de costo y dos unidades funcionales, la urgencia y la consulta externa. O sea que si mañana hay que hospitalizar a una persona, lo que hacen es que no lo dejan hospitalizado en esa misma IPS, sino que lo trasladan y lo llevan a una entidad que tenga hospitalización, ¿cierto? Entró por la urgencia, bueno, hay que darle los primeros atenciones y todos los primeros cuidados y la estabilización, y de ahí pasa a una unidad de hospitalización o una unidad que tenga UCI o lo que sea, y entonces hacen los respectivos traslados, ¿de acuerdo? Pero en este caso, esta empresa nos está mostrando que solamente tiene dos unidades de negocio, la urgencia y la consulta externa. Y a la vez nos muestra que esas dos unidades de negocio nos están mostrando cuántos son los costos de esas unidades. De la unidad de urgencias que factura 769 millones, nos vale 766 millones de pesos los costos de la unidad. Y de la consulta externa que factura 14.000 millones, los costos son 11.895. Y es bastante alto, ¿cierto? Y si yo analizo, bueno, entonces, ¿cuál de las dos unidades es mejor? No sabemos, aquí no sabemos cómo podemos.
A simple vista yo diría que la consulta externa, porque generó más dinero, más rentabilidad. Pero ¿qué tanto sabemos la unidad de urgencias, qué tanto soportó la unidad de consulta externa? ¿Me explico? Si iban a una consulta y no tenían médico disponible y de pronto lo metieron en el médico que estaba en la urgencia y el médico de la urgencia fue que hizo esa consulta. ¿Qué tanto sabemos si eso pasó así o no pasó? ¿Qué tanto sabemos si la infraestructura de la urgencia la está utilizando la consulta externa también? ¿Qué tanto sabemos? O sea, muchas cosas. Y mejor aún, o sea, no tenemos una discriminación de los gastos de administración. Miren los gastos de administración que dicen que vale 2.200 millones de pesos. No están discriminados cuánto es para la unidad de urgencia y cuánto para la unidad de consulta externa, sino que a nivel general la IPS, todos los gastos de administración tienen estos gastos de 2.200 millones. Entonces no podríamos llegar a evaluar qué tan buena puede ser o cuál de las dos mejor, una o la otra. No podríamos evaluar esa situación. Tendríamos que tener mucho más información. Profe, ¿eso se puede? Claro. Cuando nosotros estamos dentro de una organización de estas, y yo como directivo, como gerente o como liquidador, como lo que sea área que estamos analizando, yo puedo decirle al área contable, regáleme los auxiliares de cada cuenta de esas. Deme la discriminación del área funcional a la cual se le cargaron esos gastos. Y así sucesivamente podría empezar a tener un poco más de información al respecto. Pero, ¿qué quiero hoy, muchachos? Que empecemos a analizar que cada cuenta dentro de un listado de la operación contable que nosotros tengamos, cada cuenta tiene una información relevante e importante. Cada cuenta. Y que, ahora bien, cuando ya nosotros aprendemos a clasificar estas cuentas en débitos, en créditos, la importancia de cada cuenta, o sea, que no se nos vuelva mecánico, muchachos, que yo no les diga, miren, las cuentas de activos son de naturaleza débil. Las cuentas de pasivos son de naturaleza crédito. Las cuentas de patrimonio son de naturaleza crédito. Y así nos volvemos totalmente mecánicos y resulta que vamos a encontrar sorpresas porque aquí tenemos cuentas de activos que no son de naturaleza débito, son de naturaleza crédito y aquí encontramos dos. Encontramos cuentas de patrimonio que no son de naturaleza crédito, sino de naturaleza débito, tal cual como lo estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a analizar cada cuenta de manera particular, tenemos que aprender a analizar qué pasa en la información contable que yo tengo. Entonces, más que muchachos, enseñarles a que hagamos un mundo de cuadros y cosas y estados financieros y vean por aquí, ven por allá. Yo necesito que ustedes aprendan a analizar la información, que las dudas que tengan sean más bien de carpintería, como dice uno, de forma, más no de fondo. Herramientas para uno tener, para realizar esto, el plan de cuentas. El plan de cuentas debe estar a la mano. Y creo que fue el lunes que nos vimos en clase, es el lunes que nosotros estamos juntos, ¿cierto? Sí, señor. Compañeros, el lunes. Sí, profesor. El lunes teníamos una clase donde ameritaba el plan de cuentas en la mano, ¿cierto? Y el plan de cuentas es supremamente necesario en todos los momentos. Ahora vamos a ver cuál es nuestra función aquí, aprender a analizar un poco qué cuentas estamos viendo y luego ver el plan de cuentas bajo NIF. ¿Cómo aplicamos esto nosotros en los estados financieros? ¿Ya? Pero necesito que aprendamos a analizarla. ¿Para qué les digo yo? Miren, esto se hace así, así, asado, y me quedo igual que en el año pasado, que el semestre pasado, o los dejo igual que como si no estuviera pasando nada. Y realmente necesito es análisis de parte de ustedes. Acá hay unas cuentas que están en el grupo 42. ¿Qué es el grupo 42? Ingresos no operacionales. ¿Qué son ingresos no operacionales? Que no tienen que ver con el giro ordinario de la empresa. ¿Cuál es el giro ordinario de la empresa? Atender urgencias y consulta externa. Y aquí me dice que tuvo ingresos por rendimiento financiero. ¿Cómo puedo explicar estos rendimientos financieros?
¿A qué se deben esos rendimientos financieros? Dice que es capital a través de la actividad diferente del objeto social, ¿no? Sí, total. O sea, es diferente, es unos ingresos que estás percibiendo diferente al objeto social de la empresa. Y la empresa, su objeto social en este momento es las urgencias y la consulta externa. Y ahí está recibiendo unos rendimientos financieros. ¿Cómo explico esos rendimientos financieros? ¿De dónde salieron esos rendimientos financieros? Profe, de pronto una aceptación bancaria, ¿no? Un préstamo. Una aceptación Un bancaria. CDT. ¿Qué debemos hacer? Devolvernos. ¿A dónde? Acá, y mirar a ver dónde está. Y miren aquí, tiene una cuenta de inversiones bastante grande. Miren, puede ser la explicación más exacta. O esta, cuotas o partes de interés social. ¿De acuerdo? Aunque estas cuotas o partes de interés social es cuando tenemos como especie de unas acciones o representaciones de cuotas en otra organización. Entonces, estos me van a generar, son dividendos, y esto me va a generar rendimiento financiero. Las fiduciarias, cuando yo meto dinero en las fiduciarias, además de que tienen unos manejos de recursos muy buenos, también me generan un rendimiento. Entonces, esa es la promesa de valor que ellos tienen. Mira, mientras tengamos la plata nosotros, te pagamos un tanto por ciento. Y cuando tengamos que desarrollar la actividad en entregarte dinero y tal cosas, te cobramos el tanto por ciento. Entonces son unas por otras, ¿de acuerdo? Entonces analicemos de que si yo tengo unos derechos fiduciarios, una cantidad de dinero como inversión, pues es lógico y es coherente que yo reciba rendimiento financiero. Allá vimos, si tengo cuotas o partes de interés social, es normal que yo reciba dividendos. ¿Qué son dividendos? ¿Qué son dividendos? El desarrollo de actividades de inversión al capital, ¿no? Desarrollo de actividades de inversión al capital. Uy, no entendí, compañerito. Para resumirte mejor, los dividendos son las utilidades que genera la empresa. Pero si yo soy accionista de una empresa y esa empresa generó utilidades, cuando me participan a mí de esas utilidades, se llaman dividendos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pero se llaman dividendos y participación porque me participan a mí de esas utilidades, porque soy socio, soy accionista, soy dueño también de esa empresa. Entonces, por eso digo, mi actividad de la empresa no es ser socio de otras empresas, mi actividad principal es la unidad de urgencias y la unidad de consulta externa. Pero en esta actividad, pues sencillamente tengo unos rendimientos financieros porque tengo unos dineros en la fiducia. Tengo unos dividendos porque tengo unas cuotas de interés social de otras empresas. ¿Cierto? Y miren esto, recuperaciones. ¿Qué son recuperaciones? ¿Quién mira qué son recuperaciones? ¿O quién me cuenta qué son recuperaciones? ¿Qué son recuperaciones? Me voy a devolver un poquito. Aquí tenemos nosotros bastante plata en cuentas de difícil cobro. Cuando esta plata llega de cuentas de difícil cobro, hay que generarla como una recuperación de cartera, ya un ingreso no operacional. Esa plata ya yo la pagué y todo, pero tiene que volver a ingresar a mi estado financiero. ¿Cómo ingresa? Como una recuperación. ¿De acuerdo? Los ingresos de ejercicio anterior o ingresos por diversos, ingresos diversos, pueden ser diferentes causales. Esos ingresos diversos pudo ser de que o se vendió un bien o se generó una asesoría externa, de pronto la organización vino y le dijeron, mire, la IPS tal necesita de su acompañamiento para que no le pase lo mismo. Listo, le acompañamos, pero le cobramos tanto. Y puede generar, esa no es la actividad principal de nosotros, la asesoría ni nada, pero es posible que eso se pueda dar.
Es sobrante posible de que caja. se genere, ¿cómo? Un sobrante de caja. Un sobrante de caja puede pasar, aunque es difícil que haya un sobrante de caja en un servicio hospitalario donde todo es facturado, ¿no? Y pues esos temas de sobrantes de caja en las cuantías que se pagan como cuotas moderadoras, es difícil que sean una cantidad tan alta al respecto, ¿de acuerdo? O sea, es posible que no sea por sobrante de caja, pero sí es una causal por la cual llega como un ingreso diverso. Gracias, compañero. ¿Sí? Bien. Y de último, aquí en el estado financiero encontramos 3 cuentas. ¿Eso qué tipo de gasto? ¿Es un gasto operacional en qué? Acá dice que este gasto son gastos operacionales en administración, 5105. ¿Y este es operacional en qué? Esos son no operacionales. No operacionales. Gracias, compañero. El grupo 51 es gastos operacionales en administración. El grupo 52 es el mismo gastos operacionales, pero en ventas. Y el grupo 53 son gastos no operacionales. Compañeros, eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Ni los ingresos operacionales, 41, 42 no operacionales. En los gastos hay 3 tipos de gastos. Los gastos operacionales en administración, operacionales en ventas y los no operacionales. Entonces, ¿qué sucede? Que acá tenemos unos gastos no operacionales y dice financieros. Hace un momentico decíamos que recibe unos ingresos por rendimiento financiero por tener una plata, pero también tenemos unos gastos operacionales. ¿Qué pueden ser esos gastos operacionales? En la misma actividad de los gastos que le pagamos a la fiduciaria, ¿cierto? Les decía que la fiduciaria, cuéntame. Gastos bancarios, intereses, comisiones. Gastos bancarios que nosotros tenemos, sobregiros, ¿cierto? Costos de chequeras, costos de remesas, o sea, muchas cosas que podemos incurrir que son un gasto financiero, que no es la actividad de nuestro negocio, pero que son necesarias para nuestro negocio, ¿cierto? Luego dice gastos extraordinarios en el ejercicio anterior, gastos diversos. Ya sabemos que son gastos adicionales y gastos varios que hay dentro de la organización. Bien, muchachos, ¿qué queremos o qué hay que trabajar en esto, no? Lo que buscábamos era que analizáramos la información. Cada cuenta de estas la quiero bien organizada en el estado financiero. Muchos de ustedes ya me mandaron el taller. Pues les voy a dar mi punto de vista en el taller, cómo hicieron sus estados financieros. Y luego lo vamos a ver en la próxima clase, analizar un poco y a empezar a analizar cómo aplicaríamos esa información según Nico. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Espérenme un minuto, por favor.